Bueno, muy buenas. Vengo con un videito corto porque ando medio jodido de la garganta y de tiempo también. Pero no quería dejar pasar la oportunidad, visto el último video que sacó Landucci, de mostrarles este chiche, que es una aplicación que genera panoramas. ¿Sí? Lo voy a estar linkeando en la descripción del video. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, esta aplicación nos da la posibilidad de simular que estamos en alguna parte del mundo, ¿está bien? Y desde ese punto en el mundo mirando en alguna dirección particular de nuestra elección. Y lo que nos da la aplicación es básicamente una vista de, de lo que nosotros deberíamos ver si estuviésemos en esa situación, ¿no? O sea, genera el panorama que deberíamos poder apreciar este, en términos de los accidentes geográficos de la región, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mapita este, podemos elegir, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, ¿sí? Entonces le podemos decir a la aplicación, bueno, yo quiero no simular que estoy en Barcelona y que estoy en Barcelona mirando hacia Mallorca, ¿ok? Plim, acá. Con con estos rayos externos podemos ampliar o reducir nuestro campo de visión, ¿está bien? Vamos a dejar uno chiquito para que no tarde mucho en generar el panorama. Y si bajamos un poquito, podemos ver acá, tenemos la posibilidad de dar una opción de altura, está bien, la altura desde la que queremos posicionarnos. Y también tenemos la posibilidad de dar un factor de zoom, como si, por ejemplo, estuviésemos poniendo una cámara para sacar una foto, ¿está bien? Acá nos hace una preview de qué es lo que deberíamos estar viendo, cuál sería el perfil. Y entonces podemos venir a Show Panorama. Y esto lo que hace es generar en buena resolución precisamente lo que estaba en esa preview, ¿no? Entonces esto va a tardar un ratito porque mi máquina anda ya, pobrecita, medio lenta. Pero uno ya empieza a ver, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? La aplicación acá nos muestra, está bien, los picos más importantes. Y no solamente nos muestra los picos más importantes, sino que nos dice cuánto mide cada uno y cuál es la distancia a la que se encuentran desde el punto de observación en el que estamos mirando, ¿ok? Entonces, esto es importante primero porque esto está generado con datos de elevación reales, ¿ok? Entonces, la idea de la aplicación es simular lo que efectivamente uno debería estar viendo. Por supuesto, hay algún margen de error, porque puede haber un margen de error en en la estimación de datos de elevación, y otras cuestiones que siempre son fuente de error, pero en principio esto, digamos, debería ajustarse bastante bien a lo que uno realmente debería ver desde, por ejemplo, en este caso, desde Barcelona si empieza a mirar para el lado de Mallorca, ¿ok? ¿Por qué viene a cuento esto? Bueno, porque me quedé pensando un poquito en las imágenes que mostraba Landucci en su último video, y digo, a lo mejor en lugar de tomarme el trabajo de ponerme a hacer cuentas que después, no sé, nadie las quiere revisar o a nadie le interesan, eh, en lugar de mostrar con números fríos, lo que podría hacer es utilizar esta aplicación para generar un panorama que simule las fotos que mostraba Landucci en infrarrojo, que están muy buenas, ¿no? Entonces, una cosa que les quiero mostrar primero es, ¿no? Esta es la página principal. ¿Está bien? Si uno viene acá a First Approach y toca, tiene la opción de acceder a la página de ayuda, descripción. Acá hay una pequeña descripción de, bueno, cuáles son las fuentes de datos de elevación y otros datos geográficos. Pero lo que me interesa mostrarles acá es esta línea que dice, en el cálculo de panoramas, la Tierra se toma como una esfera ideal, ¿sí?
La refracción atmosférica es tenida en cuenta mediante el uso del coeficiente de refracción gaussiano, que es 0.13. Después, ahora no me gustaría entrar en detalle con esto. Después puedo hacer un video explicando bien de dónde cuerno es que sale este índice de refracción gaussiano. Pero lo que sí quiero aclarar es que este índice de refracción gaussiano es precisamente eh, la idea de multiplicar el radio de la Tierra por 7 sextos y resolver como si no hubiese atmósfera, que utiliza la calculadora de Metabonk. ¿Ok? Esa calculadora que te dice cuál es la distancia del horizonte corrigiendo por refracción. Bueno, utiliza este coeficiente de refracción gaussiano. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro es que la forma de generar panoramas de esta aplicación es considerar que la Tierra es esférica y considerar una corrección por refracción gaussiana estándar. ¿Ok? Bien, entonces con eso vamos a ver esta que está acá, que estoy mostrando acá, es la foto de la que hablaba Landucci, ¿no? La foto tomada por Antoine Manjavaka, que es lo que muestra acá. Entonces digo, bueno, podemos ir y generar un panorama desde el punto en el que está tomada esta foto, a ver si más o menos se ve algo que se parezca a esto, ¿no? Entonces, si venimos acá, yo ya lo tengo seleccionado, Mont Carpian está más o menos por acá, no, más o menos no, de hecho, porque si uno se mira, la única elevación por encima de los 600 metros es en esta zona. Entonces Mont Carpian está ahí, y entonces lo único que hice fue venir acá al generador, efectivamente situarme donde está, ¿no? Acá Mont Carpian, una altura de 640 y algo de metros, está bien, y después lo que hice fue dirigir lo que sería la vista hacia Canigó, está bien, que estaría por acá. Entonces a esta a este panorama le puse una altura de 646 metros más, digamos, 2 metros por la altura de la cámara. Acá ya estamos viendo la preview, está bien, de qué es lo que debería verse. Y lo que voy a hacer, fíjense, seleccioné un factor de zoom de 13, por el solo hecho de que me va a permitir generar un, un panorama centrado en el lugar que yo quiero que se vea, ¿no? Entonces podemos venir acá a Show de Panorama, y si hacemos eso, nos encontramos con este perfil. ¿Está bien? Podemos comparar con la foto que teníamos recién y vemos que se parece bastante, ¿no? Pero digo, ya que hicimos esto, podríamos no quedarnos con el se parece bastante y hacer una comparación un poquito más razonable. Entonces lo que hice fue abrir un Inkscape, ¿está bien? Y pegar la foto de Manjavaka y superponer arriba el perfil que acabo de generar, ¿no? Yo acá le bajé la opacidad, pero si se la empiezo a subir, vamos a ver que ahí se empieza, ahí se empieza a ver, ¿está bien? Fíjense una cosa, la línea verde acá, el corte en la zona verde, arranca justo donde está el horizonte de la foto, ¿está bien? Y si se fijan, ahí está, este perfil en azul es precisamente, va un azul medio violáceo, es precisamente lo que nosotros generamos, y lo que vemos es que se ajusta, no voy a decir perfectamente, pero casi a la perfección con la foto del propio Manjavaka, ¿no? Ahora lo voy a correr un poquito, ¿sí? ¿Se ve? Lo que estoy haciendo es mover el perfil que generé respecto de la foto de Manjavaka. Vamos a volver a poner el horizonte en su lugar. Ahí, ahí está, ¿no? Y digamos que esto se parece bastante, ¿está bien? O sea que lo que estamos viendo es que el generador de panoramas, que considera que la Tierra es una esfera perfecta y corrige, digamos, los efectos de refracción atmosféricas de la manera estándar, nos está prediciendo un panorama que coincide perfectamente con la realidad, que es
la foto tomada por Manjabaka, ¿verdad? Está, creo que es bastante claro. Pero, pero ya que estamos, no me gustaría, digamos, que esto quede así, porque uno podría pensar, bueno, no, pero a lo mejor tocaste algo en la aplicación para que se vea así. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a otra foto, que también está muy linda y que es del propio Manjabaka. ¿Dónde está? Ah, esta de acá, ¿ok? Esta foto de acá también es del propio Manjabaka, es también del Canigó, ¿está bien? Y es una foto, este, que obviamente Landucci la tiene vista, pero por alguna razón no la mencionó en su video. No sé por qué, porque a mí me parece que esta está más linda, pero bueno, no importa, da igual. Cuestión que esta foto es también del Canigó, pero está tomada, acá dice, desde Pic de Bertán, ¿ok? A 280 kilómetros, está un poquitito más para atrás, pero es más o menos desde la misma zona. Entonces, lo que se me ocurre ahora es, digo, bueno, podemos hacer lo mismo, ¿no? Con el generador de panoramas. Generar un panorama que trate de simular esta foto de acá. Entonces, si venimos al generador de panoramas, podemos hacer, bueno, acá ya está generado, ¿no? Pero les voy a mostrar para que quede. Vamos a hacerlo así, acá está. ¿Sí? Yo me vine para acá, me vine para acá, ¿sí? Si nos fijamos acá en esta cosa que parece una espina, ¿sí? Justo en la puntita, venimos acá. Esto es el Pic de Bretán, ¿está bien? Y está obviamente apuntando en la dirección, bueno, se me fue la mano, apuntando en la dirección de el Canigó, ¿está bien? Entonces yo puse esto, puse acá una altura de 1040 metros, que es la altura que Antoine le dice al propio Landucci que tiene la fotografía, y por supuesto es la altura del pico, ¿no? Pam, 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 ¿está bien? Entonces le puse un factor de zoom de 15, que es una taradez de zoom, pero nada, es solamente para poder generar el mismo tamaño. Y entonces, si venimos y generamos el panorama, encontramos efectivamente esto, que de nuevo, ¿no? Un parecido bastante razonable. Entonces, lo que hice ahora es de nuevo la misma jugarreta que con el perfil anterior, ¿no? Si venimos acá, esta es la foto del amigo Antoine, ¿está bien? Y lo que hice fue superponer el perfil que sacamos sobre esta y le saqué opacidad. Si ahora le vuelvo a dar opacidad, lo que vamos viendo, ahí ya se empieza a distinguir, es esto. ¿Está bien? Fíjense una cosa, el horizonte de la foto de Antoine coincide con el horizonte del perfil, ¿está bien? Y la silueta que nos da el generador de panoramas coincide. Yo no voy a decir, no, digamos, yo no soy un abogado de la gran ciudad, pero me parece que el parecido es más que razonable, ¿no? Suficiente como para decir que efectivamente la aplicación hace lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa, estoy, estoy dando un poquito más de opacidad y digamos el parecido es notable. Fijarse una cosa, en esta parte de acá estos picos están, digamos, antes del agua, ¿no? Están ahí nomás del pico de Bretán, que es donde se está tomando la fotografía, y estos están a una distancia de unos 15 kilómetros. Fíjense la diferencia esta. Está bien que puede parecer una diferencia grande, pero en realidad como estos picos están acá nomás, esta diferencia es de algunos pocos metros. ¿Está bien? Pero no deja de ser una diferencia. Ahora, si venimos acá, está bien, al perfil propiamente dicho, y tocamos acá, esto es Mont Carpian, ¿está bien? Que es el monte de la foto anterior. Y acá nos está diciendo que la elevación de este pico es de 618 metros, ¿ok? Cuando en realidad la elevación
de ese pico es de 642, 44 metros, una cosa así. ¿Está bien? O sea que estos datos de elevación se están comiendo 20 metros. 20 metros son una pavada en 650 metros, pero a una distancia de 15, de 16, bueno, esto está a 19 kilómetros, a una distancia de 19 kilómetros hace una pequeña diferencia cuando uno va a generar el perfil, ¿está bien? Y eso es lo que provoca este pequeño, digamos, desfase entre lo que se ve de este pico en la foto de Antoine y lo que se ve en este perfil, ¿ok? Que es lo que estamos apreciando acá. Entonces digo, ok, uno se puede poner a hacer cuentas y puede hacer explicaciones un poquito más elaboradas. Yo lo he intentado hacer y he caído en saco roto, sobre todo con el propio Landucci, que no, digamos que se ve que es un poco refractario a ciertas explicaciones. Y si a alguien le interesa, puedo hacer más adelante un video sobre refracción y digamos cómo funcionan algunas cosas de las que el propio Landucci habla y muy mal en su video. Pero me parece que estas imágenes son bastante contundentes, ¿sí? Lo que estas imágenes muestran es que disponemos de una descripción de la forma de la Tierra y de una descripción de cómo es que se da la refracción de ondas electromagnéticas en la atmósfera, por lo menos en la atmósfera razonablemente baja, y esas descripciones nos llevan a predicciones, ¿sí? Como pueden ser estos panoramas generados por esta aplicación. Bueno, no quisiera despedirme sin antes revisar una cosita de este último vídeo de Landucci, ¿sí? Yo ahora voy a poner, él hizo una especie de simulación en Cinema 4D, mostrando que en su tierra plana las cosas aparecen ocultas por una cuestión de refracción y demás. Entonces yo ahora voy a mostrar la parte en la que él habla sobre lo que hizo y después comentar algo. Lo que hice fue, como en la simulación del Sol, lo que hice fue generar una serie de capas, como ustedes ven acá, de lo que sería, esto es, tiene un material, simplemente tiene una pequeña programación en donde se toma una textura, que es esta que está acá, en donde se toma este variante como para que altere el índice de refracción, ¿sí? Acá una cosita, yo no, la verdad es que no conozco Cinema 4D, pero si yo entiendo bien, lo que está diciendo Landucci es que él básicamente en lo que sería el aire de la atmósfera introdujo un gradiente de temperatura, de manera que a través del gradiente de temperatura se pudiese variar el índice de refracción del aire, ¿no? Y si entiendo bien, lo que está diciendo con este dibujo de acá es que el gradiente es tal que la temperatura es muy alta sobre la superficie y va decreciendo a medida que aumenta la altura, ¿ok? Este, si eso pasa, si eso pasa, ¿cómo es el gradiente del índice de refracción? Es más alto a medida que sube la altura, ¿sí? O sea, el índice de refracción tiene que crecer con la altura. ¿Por qué? Porque la mayor temperatura lo que va a hacer es disminuir la densidad del aire y eso va a hacer que la velocidad de la luz ahí debajo sea más alta que la velocidad de la luz arriba, donde la temperatura es menor y hay por lo tanto una mayor densidad. O sea que este gradiente de temperaturas tiene asociado un gradiente de refractividad o de índice de refracción que es creciente con la altura. ¿Ok? Bien. Este gradiente que se toma desde esta parte negra hacia abajo se mapea en un rango de una simple altitud. Por ejemplo, está mapeado desde esa línea que ustedes ven ahí hacia abajo, ¿bien? En donde ahí está toda la zona de lo que sería la Fata Morgana, y eso lo que hace es alterar el índice de refracción del material, en el cual va modificándose sutilmente, ¿sí? Para ir alternando y deformando la visual
como sucede en la realidad. Básicamente es un poco, ese es el setup del renderizado, y obviamente tengan en cuenta algo, ustedes están viendo el sol así, pero el sol siempre está, déjenme que le muestro una vista de costado y de arriba. El sol está muy lejos de la Sí, bueno, acá la boludez del sol, eso condensación, no me importa. el software. Tararán. Justamente el ciclo del agua, lo que no es Sí, sí, condensación, tampoco. esa agua que hay en lo que se Tampoco me vería. interesa. Acá Acá lo que está. Acá lo que va a hacer ahora es mostrar, digamos, tiene a izquierda y a derecha no tiene atmósfera y a izquierda sí tiene atmósfera con el gradiente del que hablábamos recién. Y acá él marca el índice de refracción del aire, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace y después comentarlo. tenemos es la animación renderizada, la animación geométrica. Esta es la que tiene contemplado la Fata Morgana. Esta es la que si viviésemos en un lugar sin atmósfera, sin distorsiones atmosféricas. Referencia de una ciudad en primer plano, Canigó, sol, agua, nubes de fondo. Incluso acá ya pueden ver cómo las nubes tocan el horizonte, como en la referencia real y demás. Y recuerden que el sol siempre está por encima. El índice de refracción del aire, según los parámetros oficiales, es muy chico. Yo lo que hice fue, a través de todo el setup, fue mapear ese color para que alterara numéricamente ese índice de refracción. Comienza con el índice de refracción del aire, por eso se ve un poco distorsionado los edificios de ahí atrás y demás. Y a medida, ustedes lo que van a ver al principio es lo siguiente: en la animación, al principio de todo, fíjense que yo muevo el time slide, pero no pasa absolutamente nada. A lo único que le pasa es acá abajo, este material de acá, que es el de Fata Morgana. A medida que yo voy avanzando, ven que va como actualizando, ¿sí? Y le va cambiando el índice de refracción, pero la cámara todavía no se movió, ni hizo ningún zoom, nada. Ahora, ¿qué sucede si nosotros pudiésemos contemplar eso en la vida real? Digamos, sería esto: a medida que va pasando el tiempo, ustedes fíjense cómo todo el cielo, junto con el sol, la montaña, comienza a dar la sensación de descenso, pero de manera vertical, no con una especie de curva ni nada. Y eso es a medida que el índice de refracción comienza a cambiar. Esto es lo que sucede en la realidad. A medida que uno ve a través de capas atmosféricas, mientras más bajo, mientras más cerca del suelo está, esa capa es mucho más visible, y después de una determinada altura esa capa no es tan visible. Por eso en la imagen real solamente se corta siempre el fragmento que está cerca del horizonte. Por eso lo que continúa por encima es imagen real, básicamente. Yo acá lo que hice fue llevarlo a un buen extremo para que ustedes puedan ver, pero siempre ni siquiera cerca del índice de refracción del agua, algo mínimo. Bueno, acá voy a parar porque ya tengo lo que necesito. Lo primero es explicar por qué las cosas bajan, ¿no? Efectivamente, con el gradiente de temperatura que puso Landucci, el gradiente del índice de refracción es creciente, ¿está bien? El índice de refracción crece con la altura, ¿ok? Que es lo mismo que pasa en el espejismo rutero, ¿está bien? Pero en una escala mucho más chiquita. El espejismo rutero tiene, o sea, el gradiente de temperatura tiene una altura de unos pocos metros, y acá Landucci puso aparentemente unos entre 2 y 3 kilómetros, si entiendo bien y está todo esto a escala, ¿ok? Ahora, la otra cosa es, él hace variar el índice de refracción entre 1.00029, que sería el valor del índice de refracción en condiciones normales de presión y temperatura, y lo hace variar hasta bueno, casi un orden de magnitud, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles una imagen, esta imagen de acá, ¿sí?
Esta imagen de acá son datos reales, muestra datos reales, datos medidos de la refractividad como función de la altura entre el nivel del mar y los 2 primeros kilómetros. ¿Está bien? La refractividad es un número muy parecido al índice de refracción. Ustedes habrán visto, bueno, está acá, ¿no? El índice de refracción es este número que es muy chiquitito y variaciones en el índice de refracción se dan recién a partir del en realidad del quinto decimal. ¿Está bien? Entonces la gente lo que hace para trabajar con variaciones del índice de refracción, en lugar de pensar el índice de refracción, lo único que hacen es definir un número nuevo, que es la refractividad, que es 1 menos, perdón, el índice de refracción menos 1, y a eso lo multiplican por 10 a la 6, entonces tienen un número grande con el que es más fácil trabajar, nada más. Por eso acá abajo, están viendo, refractividad es del orden de los 200, entre los 200 y los 300. Bueno, esto es para todos los propósitos prácticos lo mismo que el índice de refracción, pero acomodado para trabajar con números un poquito más grandes. Entonces, esto lo que está mostrando es que el índice de refracción decrece, perdón, con la altura. ¿Está bien? A medida que aumenta la altura, el índice de refracción se va haciendo más chiquitito. Y eso tiene sentido, porque el índice de refracción, a primer orden por lo menos, va con la densidad. A medida que la densidad crece, perdón, a medida que la altura crece, la densidad decrece y por lo tanto también decrece el índice de refracción. Hay, por supuesto, algunas variaciones, correcciones por variaciones de temperatura o por variaciones de presión, pero finalmente el comportamiento grueso es que a medida que aumenta la temperatura, el índice de refracción decrece. Que esto es contrario, precisamente contrario a lo que propone Landucci. También Landucci puso un gradiente de temperatura decreciente y por lo tanto tiene un índice de refracción que crece con la altura. ¿Está bien? Y necesita un gradiente de índice de refracción que crezca con la altura porque es la única manera en la que él puede lograr que el pico baje. ¿Ok? Porque el efecto es el mismo que en el espejismo rutero. ¿Ok? Entonces, de entrada él está utilizando un gradiente de índice de refracción que no tiene nada que ver con, que de hecho es absolutamente contrario a lo que es el gradiente de índice de refracción basado en datos medidos, ¿sí? Datos que tienen que ver con las propiedades de la atmósfera a diferentes temperaturas. Y la otra cuestión que les quiero mostrar es esto. Esto varía entre más o menos 325 y vamos a poner 230 para, este, para los primeros 2 kilómetros, ¿sí? Estas son variaciones en la refractividad. Eso quiere decir que el índice de refracción que vamos a tener acá estaría variando entre más o menos en estos dos dígitos de acá, entre 23, pongámosle 25, ponele, y 34 o 35. ¿Ok? Landucci acá pone un 99, ¿sí? Se está yendo casi un orden de magnitud en la cuarta cifra. ¿Está bien? Entonces, no solamente utiliza un gradiente de índice de refracción que no tiene nada que ver con la realidad, sino que utiliza valores del índice de refracción que no tienen nada que ver con la realidad. Porque a mí me gustaría saber, o me gustaría que hubiese contado en el video, cuál es el gradiente de temperaturas con el que genera semejante variación en el índice de refracción. Que a él le parece chiquito, pero es una bestialidad esto. ¿Está bien? Una variación tan grande en el índice de refracción es una bestialidad. ¿Ok? Entonces, si alguno ve esto, me gustaría que consulten o que le pregunten a Landucci por qué pone el gradiente de temperaturas que pone, cuál es ese gradiente de temperaturas y por qué el gradiente que tiene en el índice de refracción es completamente contrario al gradiente de índice de refracción que se ve acá, que es lo que muestran los datos medidos de temperatura, densidad, humedad y demás en la atmósfera en los 2 primeros kilómetros. ¿Ok? Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es, Landucci necesita inventarse un universo paralelo
en el que la atmósfera no tiene nada que ver con lo que es la atmósfera real y en el que el índice de refracción del aire puede tomar valores que varían con una amplitud enorme y que tampoco tienen nada que ver con la realidad. Él necesita eso solamente para aferrarse a su delirio terraplanista, ¿no? Entonces, esto que hizo acá Landucci es una estupidez, no tiene el menor sentido, no tiene ninguna conexión con la realidad, ¿ok? Y habiendo aclarado esto, ya sí me despido hasta el próximo video.